SER Podcast. Estamos todos inmersos en España en un debate público sobre si había que destituir o no a la directora del CNI, sobre si hay que beatificarla o no, que es lo que parece proponer parte de la derecha, sobre si es o no una cesión a los independentistas el haberla destituido, sobre si el gobierno hizo bien o no, haciendo público el espionaje del que fueron víctimas el presidente y por lo menos 2 ministros. Estamos dándole vueltas permanentemente a esas preguntas que son fundamentales, pero hay otra que es la pregunta, la más gorda de todas, y que está ahí flotando en el aire sin que nadie la conteste. ¿Quién espió al gobierno de España? ¿Qué país o qué organización cometió la vileza diplomática de meterse en el móvil del presidente del gobierno, del ministro del Interior, de la ministra de Defensa, con un programa que permite un espionaje absolutamente indiscriminado y robó casi 10 gigas de información en total y lleva un año con esos datos en su poder? Respuestas a esta pregunta no existen y todo apunta a que no van a llegar a existir. Ahora bien, lo que existe es la capacidad analítica de ir uniendo la línea de puntos. Y el espionaje a los móviles del presidente del gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, ese espionaje se llevó a cabo en el momento más crítico del pulso diplomático con Marruecos, coincidiendo con la entrada del saharaui Ghali a España para ser tratado por COVID, cosa que cabreó enormemente al gobierno de Marruecos, hasta el punto de que llegaron a forzar los marroquíes el cruce de casi 10.000 personas por la frontera con Ceuta. Y en aquel momento la entonces ministra de Exteriores, bestia negra para Marruecos, también fue atacada en su móvil. Hubo otro intento de espiar un móvil del gobierno, el del ministro de Agricultura, Luis Planas, que había sido embajador en Marruecos. Todas las señales apuntan en una misma dirección, que es hacia el sur. Pero claro, en nuestro sur nos jugamos mucho como país y el gobierno no tiene ninguna intención de pedir explicaciones en la ventanilla marroquí. Ya lo ha dejado claro hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Las relaciones internacionales se basan en hechos, no en conjeturas, no en hipótesis, y por lo tanto yo no voy a entrar en ninguna conjetura o ninguna hipótesis sobre ningún país del mundo. El espíritu de la nueva etapa, además, está basado en el respeto mutuo en acciones unilaterales. Eso sí son cosas concretas. Esto lo ha dicho Álvarez desde Marruecos. Y luego está Feijóo, líder del Partido Popular, que tendrá el despacho de la séptima planta Génova 13, que diluye moderaciones. Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa. Está humillando a las instituciones que representa. Y una vez más el presidente Sánchez se ha rendido. Estamos asistiendo en vivo y en directo a una autoinmolación del gobierno. España no merece un presidente que se esconda detrás. El presidente del gobierno ya no tiene imagen de primer ministro. El problema es que está acabando con la imagen internacional de nuestro país. Ver a un presidente del gobierno desorientado, superado por los acontecimientos y pillado en sus propias contradicciones y chantajeado una vez más por los socios independentistas es una caricatura de presidente de gobierno al peor gobierno de la democracia española. Un par de reflexiones. La primera sobre el episodio de hoy de Feijóo. Lo que le pasó a Pablo Casado es que exageró tanto sus críticas al gobierno un día y otro también, que al día siguiente ya no le quedó nada para decir. Su sobreactuación fue su propia perdición política. Eso sobre el episodio de hoy de Feijóo. Y segunda reflexión, y esta ya me aviso a navegantes, remen por la derecha o remen por la izquierda. De todos los datos que recoge la encuesta que ha publicado hoy el CIS, hay uno que ya pueden mirárselo bien todos, y es que el 90% de los españoles cree que es importante reducir la crispación política que hay en España. El 90% de los españoles. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hoy ha dicho Rafa Nadal que por favor que dejen de compararle con Carlos Alcaraz o a Carlos Alcaraz con él. Dice que es un momento diferente al de cuando él tenía su edad, que él, Nadal, pudo disfrutar de su carrera y que le dejen de preguntar al chaval por ese asunto porque dice que le están poniendo mucha presión. ¿Tendemos a compararlo todo, Javois? Sí, tendemos, y no me parece mal, si no a veces no sabríamos dónde está el bien y el mal, si no pudiésemos comparar. Y si alguien quiere comparar a Alcaraz con el Nadal de su edad, con el Nadal de 19 años, que los compare. Tú puedes compararme con alguien, pero lo que no puedes hacer es preguntarme a mí
qué me parece la comparación, ni pedirme que me compare yo, que es lo que está ocurriendo con Nadal. Todos los que nos dedicamos a este negocio sabemos a cuánto se cotiza el clic de una frase de Nadal en la que no se perciba amor absoluto hacia Alcaraz, y es una trampa continua, que en otro ámbito y con una relación diferente lo vimos con Rosalía y Zetangana, que los estuvieron quemando hasta que un día Tangana poco menos que explotó y ya estaba liado el incendio. Bueno, se llama encontrar el titular a base de preguntar y no esperar respuesta hasta que la respuesta aparece. Eso al respecto de los medios. Luego hay fans que solo son capaces de admirar a alguien si con eso consiguen molestar al otro. Esto en el tenis, en la literatura, en el cine, en cualquier ámbito. La frase es muy legendaria, consiste en decir, este sí que es bueno, que es únicamente para decir sin nombrarlo que el otro es malo. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, Aymar, besos. Hoy ya sí, después de que el gobierno ayer no consiguiera o no quisiera dar un motivo concreto para la destitución de la directora del CNI, hoy ya sí el presidente Pedro Sánchez lo ha atribuido a un fallo claro de seguridad en las comunicaciones del gobierno. Lo ha dicho Sánchez en la sesión de control al gobierno en un tenso cara a cara con la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable, pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. Señoría, es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Pero en todo caso, señoría, les diré que con este Gobierno ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos ni tampoco para perseguir adversarios políticos fuera de la ley. Es que usted negociaba la gobernabilidad con aquellos a los que el Estado tenía que investigar. Puigdemont, Junqueras, Otegi no quieren a Alberto Núñez Feijóo, le quieren a usted. La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España, que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno. Imagínese, señoría, si además de todo eso contáramos con el principal partido de la oposición ayudando al gobierno de España, porque entonces estaríamos hablando de una derecha moderna y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española. Intenta dar por cerrada el gobierno la crisis generada por Pegasus. Lo ha intentado esta tarde también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso. Lo ha intentado darla por cerrada con más voluntad que acierto. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pegasus lo contamina todo en este momento y Félix Bolaños ha expuesto en su comparecencia inicial la agenda legislativa de 2022 y el único punto que ha provocado debate entre los portavoces ha sido precisamente el de la Ley de Secretos Oficiales que se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros en este año. Sobre el CNI, el ministro ha seguido el guión de esta mañana en el Congreso, hablando ya de brecha de seguridad para justificar el cese de la directora del CNI, es decir, corrigiendo la explicación que dio ayer la ministra Margarita Robles. Obviamente la transparencia y el compromiso del Gobierno para esclarecer los hechos se hace dentro de la ley y dentro de los requerimientos que precisa la seguridad nacional. Y por eso, precisamente ahora, vamos a reforzar las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia para evitar las brechas de seguridad que hemos conocido en los últimos días. Han quedado muchas preguntas en el aire en esta comisión en la que por un imprevisto, eso argumentan, no ha participado Esquerra Republicana de Cataluña. Los socios Jaume Asens de los Comunes y Merche Ezpurua de Bildu han exigido más investigación. Todavía estamos inmersos en un mar de dudas. El cese a la directora del CNI es un paso importante, efectivamente, pero eso no elimina la exigencia de saber la verdad. Esta crisis hay que cerrarla cuanto antes, con claridad en la investigación. A pesar del mar de dudas del que hablaba Asens, fuentes del Gobierno aseguran que la investigación interna en el CNI ya ha culminado y después de estudiarlo el Ejecutivo ha decidido que la desclasificación de documentos la hará solo por orden judicial. Ahora os pregunto por la desclasificación, pero el Gobierno atribuye hoy así la destitución de Paz Esteban a un fallo de seguridad. ¿Qué os sugieren en los últimos capítulos en la gestión de esta crisis? Enric Juliano, empiezo por ti, tú lo has definido como un relevo quirúrgico. Sí, realmente es como una situación
absolutamente insólita, porque si no se hubiese tenido la constancia del espionaje a los teléfonos del gobierno, el gobierno estaba en una situación muy complicada, ¿no? Porque una publicación norteamericana de prestigio, como es New Yorker, una publicación que viene saliendo cada semana desde 1920 y que es un referente del mundo liberal norteamericano, pues publicó un amplísimo informe sobre la utilización de Pegasus en el espionaje de más de 60 personas vinculadas al independentismo catalán. A partir de aquel momento se toma una decisión significativa, es decir, bueno, vamos a examinar los teléfonos del gobierno. Y entonces descubren que los teléfonos del gobierno habían sido pinchados por Pegasus unos meses atrás. Por lo tanto, tenemos Pegasus 1 y Pegasus 2. Y al final Pegasus tapa Pegasus. Es decir, el espionaje a los teléfonos del gobierno le permite al gobierno construir un argumento, a lo que acabamos de oír al ministro de la Presidencia, y hemos oído al presidente del gobierno, decir, bueno, puesto que se ha producido una brecha en la seguridad de los teléfonos del gobierno, se procede al relevo de la directora del CNI. Ese relevo, a su vez, constituye también un mensaje sobre todo para Esquerra Republicana, que había pedido cabezas, pero no por los teléfonos del gobierno, sino por los suyos, para entenderlo, ¿no? Por Pegasus 2, ¿no? Es una situación, es un guionista que ahora tuviese que idear aquí una trama de intriga, dudo que lograse superarlo, ¿no? Pero ha ido así. Pegasus tapa Pegasus, con Pegasus 2 hemos resuelto Pegasus 1, y ahí todo el mundo está un poco pillado, ¿no? El gobierno, hombre, yo creo que este no es un episodio brillante del gobierno, sinceramente. La oposición también está pillada, retóricamente, ¿no? La oposición ha de hacer de oposición, es su papel, ¿no? Pero claro, si por un lado dices, ha habido un grave problema de seguridad, entonces, si ha habido un grave problema de seguridad, si el gobierno incluso afirmas que puede haber hecho el ridículo, si afirmas que estos datos sustraídos al gobierno le pueden incluso situar en posiciones de debilidad o incluso de chantaje en el marco internacional, si eso se afirma, está justificada el cese del director del CNI, porque se ha generado un problema muy serio. Si lo minimizas, entonces es complicado, o sea, realmente porque la estructura, digamos, de lo que ha ocurrido es una estructura. ¿Por qué he escrito que es un cambio quirúrgico? Bueno, por una razón, porque es que desde el CNI llegaban mensajes. Yo tampoco sé si es normal que en un país democrático el cuerpo de inteligencia, ¿no? Que los espías hablen. Envíe mensajes al gobierno, ¿no? A través de los periódicos. Normal, no lo sé si lo es. Yo diría que no. Pero en todo caso hubo mensajes al gobierno, ¿eh? Nos estáis poniendo a los pies de los caballos. Había mensajes como que venían a decir cuidado con lo que hacéis, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ha resuelto esto? Bueno, sabemos perfectamente que la ministra de Defensa, que tiene adscritos bajo su mando los servicios secretos, pues era contraria a proceder a ese relevo. Finalmente el relevo se ha producido, pero el perfil de la persona, es decir, es de alguien que ya está, que forma parte de la casa. Te digo la casa porque en términos coloquiales los propios miembros del servicio de inteligencia lo denominan así, ¿no? Es alguien de la casa, que ocupaba además el número 2 del Ministerio de Defensa, y que por lo tanto, sin ser militar, es hija, sin embargo, de un oficial del Ejército del Aire, creo, pertenece de alguna manera a la estirpe militar que ha tenido un papel predominante en los servicios de inteligencia españoles después de la Guerra Civil, prácticamente sin interrupción. No quiero decir con esto de que el CNI no sea un cuerpo democrático. El CNI es un cuerpo que pertenece a la planta democrática española, pero sí es verdad que por la historia de este país la presencia militar en los servicios de inteligencia ha sido siempre predominante y lo sigue siendo ahora. Por lo tanto, este era un terreno delicado. Creo que se ha hecho un cambio quirúrgico sobre la base de colocar a alguien que en principio parece que no suscita especiales susceptibilidades en la casa.
quizás habría sido distinto si se hubiese puesto en la casa a alguien que no formase parte de la casa. Entonces al final uno se ha de preguntar si es que la casa tiene derecho a que siempre manden en la casa los que son de la casa. Elisa. Pero esto es para la próxima legislatura, seguramente. No puedo estar más en desacuerdo. Yo creo que esto ha sido una gestión espantosa, con visos de esperpento. Y con respecto a esto de la casa y no de la casa, aquí tenemos un problema siempre, que es el problema de la dirección pública profesional. Es decir, no tendría por qué estar cambiando el director del CNI cuando cambia el gobierno, como no tendría que cambiar muchísimos altos cargos. No, esto es lo normal en otros países de nuestro entorno. No me pongas caras porque te digo que esto lo tengo muy estudiado. Pero perdona, es que la cara te la pongo déjame que lo apoye mi cara en un dato. Apoyo mi cara en un dato. El anterior director del Centro Nacional de Inteligencia, no la persona cesada, sino el que estaba antes, el general Félix Sanz Roldán, que fue director del CNI durante 10 años, exactamente entre el 6 de julio de 2009 y el 6 de julio de 2019, fue director del CNI con un gobierno del Partido Socialista y fue director del CNI con un gobierno del Partido Popular. O sea, apoyo mi cara en datos que demuestran que en este caso ha habido un bipartidismo casi perfecto en el CNI. Venga, Elisa. Claro que puedes hablar. Quiero decir, el problema que tenemos con la dirección pública profesional en España, porque esto no es habitual en Francia, ni en Portugal, ni en Alemania, es que continuamente tenemos cambios motivados por temas políticos y de gobierno en sitios donde teóricamente hay que hacer una actuación profesional, uno de ellos el CNI y muchísimos otros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que cuando llega una de estos es que esto es ingestionable. Hay una señora a la que no conozco de nada, pero parece que es una funcionaria que lleva allí toda la vida y se busca efectivamente un chivo expiatorio por unos fallos de seguridad que no sabemos de dónde proceden, porque lo has dicho tú antes, es decir, si aquí hay un espionaje que procede de Marruecos y parece que no se va a investigar, oiga, pues habrá que ver esa vía. Por otro lado, se nos dice la investigación de los independentistas, pero lo que dijo esta señora, yo creo que esa espionaje estaba autorizado judicialmente, que eso es lo que dicen las normas, nos gustará más o menos, pero eso es lo que dicen las normas. Con lo cual yo entiendo que aquí se mezclan muchos de los problemas que tenemos en el gobierno y en la administración españolas. Uno, como digo, es esta falta de una dirección pública profesional separada de lo que es la política. Esta vez le toca al CNI y le podría tocar a otro lado. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que aquí haya profesionales al frente de la casa, en el sentido de que son personas que se han preparado para estar allí y que hacen esas funciones. Y digo el CNI como podría decir muchísimas cosas. Que veamos como normal estos rifirrafes políticos en torno a figuras profesionales, es que esto no es normal. No es que esta señora sea mejor o peor, sencillamente era una profesional que estaba allí y a la que parece que le ha tocado, por razones que son fácilmente comprensibles, pagar el pato por otras, circunstancias que no parece que tengan demasiado que ver con su labor. Y creo que así se ha entendido en la casa, y eso no es un problema de que yo quiera poner a alguien en la casa, lo que normalmente la gente lo que quiere es tener perfiles profesionales al frente. Y por lo demás, la imagen que se da, a mi juicio, es absolutamente tremenda, no solo por las explicaciones contradictorias y porque han dicho una cosa y la siguiente, la ministra diciendo, por favor, que esto es una sustitución, esto es un cese como la copa de un pino. Entonces, da un poco la sensación de que te toman un poco por tontos. Tú puedes decir, mire, nosotros tenemos un problema con nuestros socios de gobierno, que lo tienen continuamente, por cierto, y tenemos que sacrificar a esta persona. Esto es lo honesto, no decir que esta señora lo ha hecho mal, que no se la va a cesar, que se la va a sustituir. Y creo que esto es lo que interpreta cualquier ciudadano un poco interesado por otros temas. Y sí creo que tiene trascendencia en el plano internacional, no creo que esta, por lo menos por lo que he leído en otros periódicos de fuera, esto se ve como una cosa rara, no porque no le haya pasado a más gente, que eso es interesante, esto le ha pasado a más gente, pero no se gestionan las cosas así, no se gestionan las cosas así. Yo desde luego soy muy crítica y creo que esto sí que ha sido una semana bastante nefasta desde el punto de vista de la gestión de lo que ha sido esta crisis. Rico. A ver, bueno, yo creo que, aunque Enrique hablaba de guionistas, y es verdad, yo creo que a veces hay un exceso de guionistas en los centros de poder o de gente que cree que la política es a veces como un guión. Yo no creo que Pegasus 2 tape Pegasus 1. Yo creo que donde había un incendio, ahora hay 2 incendios, ¿no? Sí, es verdad que el segundo incendio ha facilitado probablemente aplacar para una parte, ¿no? Probablemente Esquerra, del primero, pero al final has tenido 2 incendios y hay muchas hectáreas quemadas en cada uno de los incendios, con lo cual estoy seguro que seguro no estoy, no descartaría que algún guionista
hubiese tenido esa ocurrencia, pero yo creo que ha salido mal, porque hay demasiada tierra quemada. Yo también creo que lo que hoy ha intentado Pedro Sánchez es solucionar la catástrofe de la intervención de ayer de la ministra de Defensa, que fue realmente inaceptable, porque yo sí es una queja permanente que tengo de los políticos, que es trátennos como adultos, por favor. Quiero decir, no se le puede preguntar, mire usted, ¿qué ocurrió en esta semana? Porque usted la semana pasada decía que no había que destituir a la directora del CNI y ahora nos está contando su sustitución. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Y que la respuesta sea, no ha ocurrido nada. ¿Vale? No, de hecho no ha pasado nada, lo contrario. Eso es, exactamente. Lo contrario de nada. Pues sí, efectivamente ahí en lo contrario. Bueno, eso es inadmisible. Tercer punto. Si hay un fallo grave de seguridad, ¿eso justificaría la destitución? Sí, pero nos lo tienen que explicar. No el fallo, el contenido del fallo grave de seguridad. Obviamente no van a darle más pistas al siguiente para que sepan cómo atacar. Pero yo creo que la duda que sigue sin solucionar es en qué medida ese fallo es atribuible al CNI. Y esa explicación es la que falta. Y que yo creo que si el gobierno puede dar esa explicación, pues habrá una parte de la ciudadanía que entenderá que entonces se ha actuado correctamente. Como no se están dando las explicaciones oportunas, eso dificulta mucho incluso a los que tengan la intención de creer en la buena voluntad del gobierno, y no todos sean conspiraciones, pues les dificulta entender las cosas, y por lo tanto yo creo que hay que profundizar ahí. Dicho eso, obviamente, si no tuviésemos el escándalo por seguir con la terminología de Enrique, me parece muy acertada, de Pegasus 1, o sea, del espionaje a los independentistas, probablemente Pegasus 2 no habría finalizado con la destitución de la directora del CNI. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido, creo que como 14 o 16 jefes de Estado que han sido espiados por Pegasus en los últimos años, meses, y bueno, pues no ha habido ceses, ¿no? Yo creo dos últimas reflexiones. No sé hasta qué punto el problema en todo esto es que se haya espiado al presidente del gobierno y varios ministros, que eso efectivamente ha pasado en muchos otros países, sino que ni se haya olido eso aquí en España, que durante un año esa información esté en manos de un tercero que no sabemos quién es, y que se haya descubierto un año después. Eso, quiere decir, motivos para una destitución puede haber muchos. Quiere decir, puede haber el del fallo de seguridad, puede haber la falta de explicaciones, puede haber que no se haya olido perfectamente, puede haber incluso que el CNI no haya explicado a Moncloa que, aunque fuese con una orden judicial, se estaba espiando a un representante del Estado en Cataluña. Hay muchos posibles motivos, lo que pasa es que nadie los explica. Entonces, eso es lo que yo he hecho en falta. Pero bueno, quería finalizar con dos últimas reflexiones. En el plano internacional, sinceramente, yo he leído sobre todo historias en el Guardian, que lo que ponen el énfasis es o datos sobre la mesa sobre el posible espionaje en Marruecos. No he leído grandes críticas a la gestión del gobierno español sobre esto, porque probablemente fuera de aquí no es algo relevante, ¿no? Y la última reflexión, lo que yo creo que sí que pone sobre la mesa este tema es que hay dos agujeros de transparencia y de control democrático que hay que solucionar. Uno es que hay que reformar la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, efectivamente, porque ahora es no sirve para mucho, es una comisión de control de gasto realmente, y necesitamos, en línea con lo que hay en otros países, una comisión que realmente tenga la capacidad de controlar operaciones. Y segundo, yo creo que no es aceptable que un juez del Supremo, sin ningún tipo de segunda instancia o mayor control, pueda decidir sobre el espionaje. Pero es lo que dice la ley, si no tienes que cambiar la ley. Es que es lo que estoy proponiendo, cambiar la ley, efectivamente, en ambos casos. Quiere decir, cambiar la ley para reformar la Comisión de Secretos Oficiales, y cambiar la ley para que, yo obviamente no tengo la solución, pero, por ejemplo, para que hubiese una segunda instancia, porque además estamos hablando muchas veces de un tema penal, como violación de derechos, posible violación de derechos fundamentales. ¿Dices tú ir a una sala? O porque sala, pues por ejemplo, de 3 magistrados del Supremo, para que hubiese por lo menos una segunda instancia de control. Que yo no pongo en duda que el magistrado actual, no estoy justificando, entre otras
motivos porque no tengo los datos de la resolución. Estoy hablando del sistema. El magistrado actual a lo mejor lo ha hecho todo perfectamente, pero puede venir otro que no lo haga tan perfectamente. Entonces, como mínimo un segundo control, yo creo que sería... ¿Qué os parece que el gobierno haya decidido que no va a desclasificar los documentos que exigen los independentistas, incluido el documento con los motivos por el que el juez del Supremo del que nos hablaba Rico autorizó o avaló el espionaje al entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès? El gobierno ha decidido que solo lo va a desclasificar. El gobierno podría desclasificarlo, hacerlo público mañana. Y ha decidido que no lo va a hacer y lo hará solo si lo pide un juez. Porque creo que... A ver, aquí hay dos planos. El plano político. En el plano político el tema está resuelto. En el político. Mal resuelto. Eso es lo que te iba a decir. Porque sí, no, pero sí, pero está resuelto. De esto dentro de 15 días ya no se hablará muy poco. Sí, por una razón básica y principal. Es decir, el partido que podría plantearse provocar la caída del gobierno no quiere hacer caer el gobierno. Esto es así. ¿Por qué? Hombre, porque es un partido que ha convertido la cuestión del diálogo en el gobierno en el eje de su oferta política. Entonces, si tú, estoy hablando de Esquerra Republicana, si tú ahora dices, no, yo me desdigo, todo lo que he estado diciendo durante los últimos 3 años es una tontería. Me equivoqué, lo siento, pues están perdidos porque hay otra fracción del independentismo catalán que dice que con el gobierno de España, sea cual sea el gobierno de España, no hay nada que dialogar, lo que hay que volver es a intentar a repetir el octubre de 2017. Estas son las dos líneas que hay. Estamos hablando de los partidos mayoritarios de Cataluña, no estoy hablando de fuerzas marginales en términos electorales. Entonces hay uno que dice, no, hemos de intentar, no se sabe cómo, de qué manera, o sea, es un diálogo con mucha niebla. Pero lo que no va a hacer Esquerra Republicana es desdecirse de su eje programático. No puede, porque sería de carácter suicida en términos políticos. Por lo tanto, en la medida que se ha producido un hecho que el gobierno además lo ha vestido, decir, no, es que la directora de la CNI es cesada porque ha habido un fallo, una brecha en la seguridad de las comunicaciones telefónicas del gobierno, no por el independentismo, pues entonces yo creo que en lo sustantivo, evidentemente que se seguirá hablando de esto y habrá comisiones en el Parlamento y un día y algún día Esquerra Republicana votará alguna cosa en contra del gobierno y le va a tumbar alguna ley, eso va a pasar. Pero distingamos lo sustantivo de lo secundario, ¿no? En lo sustantivo, yo creo que el nudo de esta cuestión queda resuelto. Otra cosa es la impresión que queda en la sociedad española sobre cómo esto se ha resuelto. Y ante el hecho de que ha habido, un espionaje importante al presidente del gobierno y a algunos ministros, y que además, siguiendo la línea de puntos, efectivamente, pues, en fin, esta línea de puntos conduce a Marruecos. Ayer mismo, para que veamos un poco la complejidad de la situación, incluso ayer mismo por la tarde, es decir, ayer por la mañana se hacía público que el teléfono del ministro de Interior también había sido pirateado, y que se había intentado piratear el teléfono del ministro de Agricultura, que en principio no tenía nada que ver con el dossier Marruecos, o al menos de una manera muy, muy lejana, pero atención, Luis Planas, que fue embajador de España en Marruecos durante 7 años. Ese también le habían intentado pinchar el teléfono en aquellas fechas, ¿no? Bueno, pues ayer mismo por la tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de España se reunía en Marrakech con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, en términos amigables. ¿Por qué? Porque se ha tomado una decisión que es reconducir las relaciones diplomáticas entre ambos países. Hombre, en términos escénicos no puede haber algo más tenso que esto, que por la mañana acabas de tener indicios de que lo que ha pasado, en fin, puede ser que sí, que el espionaje se haya ordenado desde las Islas Molucas, pero creo que no es desde las Islas Molucas, ¿no? Y por la tarde, hay una dinámica diplomática que ha consistido en decir, pues hay que rehacer las relaciones con Marruecos sí o sí. Es verdad también que hace unos meses, pues los franceses tuvieron constancia de que el teléfono del presidente de la República Francesa había sido espiado por Pegasus y todas las miradas conducían a Marruecos. O sea que debemos ir ¿Rompió relaciones diplomáticas Francia con Marruecos? No. Debemos ir asumiendo. Miraron hacia otra parte. Que Marruecos va a salir diplomáticamente indemne de esta. Hombre, yo creo que todo apunta a ello, sí. Toda la pinta, sí. Porque efectivamente no se va a poder demostrar, pero todo, en fin, hay...
todos los indicios que se conocen apuntan a Marruecos y no hay ningún indicio que apunte a otro lado, por simplificarlo. Ahora, ¿vamos a tener las pruebas? Yo creo que no, y obviamente se ha tomado una decisión estratégica abandonando, en mi opinión, los legítimos derechos del pueblo saharaui y bueno, lo que sí que sería ya, en fin, yo creo que no entra en ninguna cabeza es que ahora se diese marcha atrás, otra pirueta en el vacío del gobierno en su política exterior con Marruecos, que, insisto, yo no justifico para nada, me parece una de las peores decisiones lo del Sáhara. Y respecto a la desclasificación de las resoluciones, yo creo que tendrían que desclasificarlo. No lo van a hacer porque, efectivamente, para cerrar la crisis, pero va justo en contra de la línea de transparencia. Y no olvidemos una cosa, hay mucha gente a la que al parecer, si los teléfonos que espían son de los catalanes, pues no les importa. Estamos hablando de un tema gravísimo de violación de derechos fundamentales. O no, depende de lo que digan los documentos. Tema es, el tema es ese. Pero entonces, la forma de aclararlo es enseñar esos documentos, desclasificarlos para que todos podamos hacernos un juicio. Eso respecto a los 18. Hay otros 40 y pico. Con los que tienen autorización judicial. Perfecto, ¿no? Entonces, por transparencia y si realmente hubiese voluntad de solucionar en esos términos de transparencia y democracia la crisis, exigiría, evidentemente, desclasificar esos documentos. Elisa. Bueno, es que es un tema interesante, ¿no? Porque efectivamente desde el punto de vista, estoy de acuerdo, desde el punto de vista de la transparencia y para justificar que realmente se han hecho las cosas bien y que no, con respecto a los que había autorización judicial, parece que es lo razonable. Pero claro, por otra parte, se supone que todo este procedimiento, es que lo escribía yo en un artículo el otro día, que claro, la transparencia con el espionaje siempre choca un poco, ¿no? Se supone que hay un procedimiento con unas garantías, que son las que se han dado por ley, que incluyen una autorización judicial, pero que se supone que, digamos, no es público y notorio precisamente por la labor a la que se refiere. Entonces, no sé qué decir, porque por un lado, efectivamente, por razones de transparencia, por confiabilidad, porque se han hecho estas cosas, sí, pero por otro lado, claro, también hay unas razones, digamos, que por eso la ley establece ese procedimiento, que es un procedimiento garantista, pero no público, ¿no? Sino, oiga, usted se dirige aquí, le da la autorización. Entonces, realmente creo que los dos pesan en la balanza y creo que la situación del gobierno es muy complicada. Es muy complicada y que efectivamente, y esto viene de cómo se ha resuelto la crisis y del nudo en que se ha metido. Entonces no sé cómo se puede salir bien de aquí. Es que creo que no se puede salir bien de aquí. Yo entiendo bueno, lo de que el espionaje tiene un elemento de secreto, efectivamente, pero si te han pillado, tienes que aclararlo. Hora 25 con Aimar Bretos. Hemos escuchado al inicio de esta hora de radio un extracto de la comparecencia en la que hoy Núñez Feijóo ha llevado su dureza de oposición a un nuevo nivel, acusando a Pedro Sánchez de presidir el peor gobierno de la democracia y tachándole de ser una caricatura de presidente del gobierno. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Le ha acusado de erosionar los cimientos de la democracia. Sí, de haber generado una crisis de Estado que parece no tener retorno. Ha dicho que Sánchez lidera un gobierno que ha perdido cualquier prestigio, respeto internacional, una caricatura, un gobierno que se autoinmola y pretende arrastrar a España con él, un presidente chantajeado y desorientado, decía. Ver a un presidente del gobierno desorientado y pillado en sus propias contradicciones y chantajeado una vez más por los socios independentistas es una caricatura de presidente de gobierno y es algo que los españoles no merecen. Feijóo, para ahondar en la crisis de Sánchez con sus socios, centra sus demandas en que el presidente explique en el Congreso quién dio la orden política de espiar a los independentistas y pide al tiempo que se aclare qué información se extrajo del móvil de Sánchez y si esto puede condicionar sus decisiones, decía en una referencia velada a Marruecos. Lo escuchamos. Seguimos sin saber qué información se espió del gobierno, qué información se espió del móvil del presidente del gobierno. Y si esa información compromete la actuación del presidente del gobierno, y si esa información compromete la independencia del presidente del gobierno y la seguridad del Estado. En todo caso, el PP votará mañana, Aimar, en contra de la enmienda a la totalidad que RC plantea a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cómo se explica, Mariela, esta subida
exponencial de tono de oposición por parte de Feijóo, semejante pisada de acelerador en el nivel de ataque del gobierno. ¿Cómo se explica? Bueno, primero hay un cálculo general estratégico. El PP en la primera fase de la crisis optó por ceder el protagonismo a Sánchez y a sus socios, y ahora que la temperatura baja, el plan pasa por elevar la presión. No obstante, en el discurso de hoy de Feijóo hay también un contexto muy concreto. El líder del PP ha tardado 24 horas en hacer una valoración de la destitución de la directora del CNI. Recordamos que ayer el líder del PP se pronunciaba solo con un tuit. En su entorno explican que ayer Feijóo daba el relevo oficialmente al nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por lo que era un día institucional, es lo que dicen. Lo cierto es que esas 24 horas de silencio habían sumido a parte de los suyos en un profundo desconcierto, y muchos demandaban un paso firme e inmediato de su líder. Mariela, gracias. A vosotros. Miedo a que lo consideraran flojo. No, bueno, cuando el viernes que empezó el Congreso de Sevilla, yo estaba en tu programa y recordé que Feijóo hizo una de las campañas más criminales de oposición a un gobierno cuando él estuvo en la oposición de la Xunta de Galicia. Uno de los grandes no inventores, porque ese mérito no le corresponde, pero hizo una campaña de fake news una tras otra, una campaña completamente indigna de una democracia consolidada. Entonces, estos son los hechos. Lo que pasa es que, bueno, y en Madrid esto se estila mucho, que cada cierto tiempo politólogos, medios consideran que necesitan elevar a la categoría de moderado a alguien de la derecha. Ocurrió con Gallardón durante muchos años y ahora durante años se ha estado construyendo el mito del Feijóo moderado. Bueno, a mí me gustan los hechos y no que a alguien se le defina como moderado porque ponga cara de niño bueno o porque tenga un tono de voz más suave que Casado en ese sentido. Y los hechos de Feijóo, bueno, aparte de lo que acabo de contar de la oposición que hizo en Galicia antes de ganar sus primeras elecciones, que ahí están las hemerotecas y cualquiera que tenga interés en conocer la verdad las puede consultar, pero simplemente por tomar las decisiones de Feijóo desde que ha llegado al poder del PP, ha habido 3 grandes decisiones que ha tenido que tomar. Hubo un debate entre pedir que se aclarase un presunto caso de corrupción o destituir, acosar al político que en ese momento, Pablo Casado, que quería pues que hubiese cierta luz sobre ese presunto caso de corrupción que afectaba al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por quién optó Feijóo? Por tapar el caso de corrupción. Segundo hecho, Castilla y León. Había que decidir si el PP pactaba con la extrema derecha. Feijóo tenía una opción de demostrar lo moderado que es. ¿Cuál fue la decisión que adoptó Feijóo? Pactar con la extrema derecha. Tercera gran decisión de Feijóo, el decreto de medidas anticrisis aprobado por el gobierno, 8.000 millones para la gente que realmente lo necesita. ¿Cuál fue la decisión de Feijóo? Votar en contra, como había hecho el PP de Casado, votar en contra del decreto de las medidas anticrisis. Entonces a mí me parece maravilloso el Feijóo moderado, bla, bla, bla. Por sus hechos le conoceréis. El Feijóo de ahora es exactamente el mismo Feijóo que había en Galicia en el 2005 y es un Feijóo exactamente igual de radical que Pablo Casado, hasta que los hechos demuestren lo contrario. Cuando los hechos empiecen a demostrar lo contrario, podremos hablar de otro Feijóo o de otro líder del PP. De momento es lo mismo. Elisa. Bueno, yo no conozco tanto al señor Feijóo, lo que sí creo es que aquí moderado ya no queda nadie. Y eso es lo que decías al principio con la encuesta que habéis sacado aquí. La polarización política en España es extrema. Entonces, a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque este es el ambiente que hay. Entonces, claro, tendrías que venir a romper totalmente lo que hay, que es ese caso, ese escenario de polarización, que me encanta saber que el 90% de los ciudadanos estamos horrorizados con eso, que está horrorizado, y tú entras en ese mismo tablero. Lo que pasa es que hasta qué punto ese horror, esa percepción ciudadana es realmente honesta, porque quiero decir, hay una mayoría realmente de españoles verdaderamente dispuestos a premiar con su voto a partidos que huyan de la confrontación, que se muevan activistamente en ese terreno gris entre dos trincheras. Aimar, eso es muy interesante, pero lo que yo sí veo, y creo que está muy claro, es que es una polarización hecha de arriba a abajo. Y por tanto, habría que dar la oportunidad, efectivamente, a que hubiese... Lo hubo, porque si te acuerdas, hace años había algún partido
partido, no tan recientemente, que sí ofrecía esa transversalidad. Oye, y estoy hablando de Ciudadanos en el año 2015, no después, y oye, sacó 32 escaños. Sacó 32 escaños, otra cosa es que lo sacase ofreciendo transversalidad. Quiero decir, más transversalidad ofrecía Podemos, que sacó 70. Exacto, no, también me parece. Desde pero luego, pero déjame terminar. O sea, había partidos aquí que ofrecían nada, pero había partidos aquí que se presentaron con esa oferta y tuvieron votos, ¿vale? Por tanto, parece que había gente que eso le resultaba interesante. Y sobre todo, te tienen que hacer la oferta, porque si no hay oferta, ¿qué? O sea, quiero decir, yo particularmente puedo tener demanda de eso, pero ¿dónde está la oferta? Pero si hubiera demanda no habría oferta, pregunto, pues yo no lo tengo tan claro, porque es que salen muchas cosas y además salen cosas muy interesantes, no solo en esta encuesta, salen un montón de cosas muy interesantes sobre el grado, digamos, de tolerancia que tiene la sociedad española en un montón de asuntos que son profundamente divisivos según los partidos políticos. En temas, por supuesto, de matrimonio homosexual, en temas, por supuesto, de convivencia, salimos súper tolerantes, salimos igual de tolerantes que los suecos, y sin embargo, aquí nos tiramos los trastos a la cabeza con asuntos que teóricamente luego, cuando nosotros nos hacen las preguntas, decimos que no son divisivos. Esto a mí me da que pensar. Y más me parece un tema muy interesante. Total, dicho eso, a mí no me ha sorprendido nada. Pero no por los hechos que desconozco de verdad, porque no he seguido la trayectoria, sino porque ese es el ambiente político que hay. Yo, si me permitís, creo que hoy ha empezado la campaña electoral de Andalucía, en términos oratorios. Eso también. En términos de oratoria. Es decir, porque por la mañana, hoy, las sesiones de control de los miércoles son duras, es un ejercicio no lo recomendable para menores de edad, digamos, hay que ser persona, digamos, compuesta para asistir a esas sesiones matinales que empiezan a las 9, ¿no?, de la mañana. Era duro, y después con el plato fuerte del CNI, pues todavía era una jornada de rompeolas en el Congreso. Y lo que ha sorprendido un poco es que el presidente del gobierno no iba a la defensiva, o sea, ha salido a la ofensiva y ha introducido una palabra que no se oía en la Cámara desde hace algunos meses: mangantes. De hecho, ya os podéis criticar lo que queréis, pero desde que estamos gobernando nosotros no hay mangantes en el gobierno. Hombre, eso, en fin, quiero decir, aquí las dan y las toman de todos los bancos, ¿no? Esa expresión coloquial, dura, efectista, dura, hombre, tiene un destino. Es decir, señores, estamos en fase electoral, aquí nos vamos a medir, ¿no? Y claro, ¿cuál era el problema que tenía Núñez Feijóo esta mañana? Pues que efectivamente lo que algunos medios de Madrid le están ya recriminando desde el minuto 1, desde que fue elegido. Cuidado que nos pareces, no sé por qué, pero nos pareces blando. Mira que no, nos pareces blando, chaval, porque no acabas de decir todo lo que nos gustaría que nosotros dijésemos, e incluso si lo dices, no lo dices con el tono que a nosotros nos gustaría. Me estoy refiriendo ahora a determinados medios de comunicación de Madrid que intentan marcar la línea constante del partido de la oposición, y que fueron los propios medios que convocaron a la gente a manifestarse frente a la sede de la calle Génova de Madrid para echar a Pablo Casado, cosa que finalmente consiguieron. Esto ocurrió en el mes de febrero. Núñez Feijóo, con una cierta habilidad, con bastante habilidad, surfeó aquella ola y acabó el de presidente del PP. Pero esos mismos sectores, o sea, el segmento más duro de la derecha madrileña, le está advirtiendo desde el primer momento que tienen la sospecha de que es blando, y que como las elecciones de Andalucía no vayan del todo bien, se va a tener que hablar de eso, y creo que se va a hablar de eso si esas elecciones no son al 100% favorables al Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Núñez Feijóo hoy? Pues salir a la palestra. Me encanta el poder que tenéis los medios, porque no sé, a lo mejor es verdad, yo no sé, pero visto desde fuera me llama la atención. Las dinámicas políticas en esta ciudad funcionan así, o sea, la caída de Casado se urdió desde los medios. Bueno, él puso mucho de su parte, ¿no? No, pero oye, eso se urdió desde los medios. No sé, decir, a mí que yo os respeto mucho, pero me llama un poco la atención como no soy profesional de los medios. De Manuel también y por supuesto de de todos los que estáis aquí menos yo. Consiste en ir siguiendo los acontecimientos, pero que me llama y cuando tú ves ¿no? que la convocatoria a la calle Génova sale desde los medios de comunicación,
que las pautas, las consignas se van dando casi con cadencias horarias, ¿no? Es decir, ahora ya primero se pedía la cabeza de... Es que fue muy guionizado aquello. Primero pedían la cabeza de Teodoro García Egea. Pero ya en un momento cuando el árbol empezaba a hacer crec, domingo por la tarde, 6 de la tarde. Pero se lo cargaron en el partido, no creo que por mucho que chillaran en la calle. Domingo 6 de la tarde, editorial del ABC adelantado en su edición digital, ya. Entonces ya la cabeza de Egea ya no era suficiente, quien tenía que rendir la cabeza era el propio Casado, que finalmente la rindió. Desde aquí mis felicitaciones a Julián Quirós, director de ABC, porque debe tener una copia de la cabeza de Pablo Casado seguramente en su despacho. Pero esta es la dinámica realmente existente. Y si hemos de hablar de política, ¿verdad? Hay que intentar referirse a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos es esta. ¿No? Casado cayó víctima de un putsch en el cual los medios de comunicación de la derecha tuvieron un papel muy importante. Y Feijóo sabe que si las cosas no le van bien, o no le van... La ABC pidará la cabeza también. O no le van... Puede que lo veas, mira lo que te digo. Puede que lo veas. Rico. No, pero a ver, a mí lo de surfeó la ola, es que a mí me parece clave ese momento, porque cuando efectivamente salta el escándalo del espionaje no comprobado, que fue como desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, a través de 2 medios de comunicación, se planteó el asunto, un espionaje de quinta división, del que no hay ni rastro, y por cierto, que el PP al parecer ahora no tiene ni interés en investigar. Ese día, las primeras declaraciones de Feijóo, si Feijóo pone el foco en queremos aclarar, como dijo Casado, si aquí ha habido una comisión de 200 y pico mil euros, si pone el foco ahí, obviamente no habría caído Casado. O sea que él surfeó la ola, pero al surfear la ola optó por una de las dos opciones, y optó por tapar la corrupción. Y eso, a mí me da igual que sean los medios o los no medios. Eso es un hecho. Optó por tapar la corrupción. Oye, hablábamos antes de la encuesta del CIS y de cómo se demuestra en esa encuesta que hay un porcentaje enorme de españoles que consideran que es importante reducir la crispación política, pero hay otro dato que me ha llamado la atención. Bueno, primero me ha llamado la atención que el propio CIS lo pregunte. Pregunta número 7 de la encuesta de hoy. Como usted sabe, en varias ocasiones en España se ha propuesto que una vez celebradas las elecciones habrá que acordar que gobierne el partido que obtuviera más votos y escaños. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa propuesta? La de que gobierne el más votado. Esto lo ha preguntado hoy el CIS. De acuerdo con que gobierne la lista más votada, el 70% de los españoles. En desacuerdo, el 24% de los españoles. Y os planteo yo, ¿por qué entra tan bien como cuchillo en manteca este discurso de deslegitimación de la política entendida como una capacidad de negociación e impacto? ¿Te lo preguntas? Pues vamos a ver, yo creo que está claro, porque a la vista está, yo estoy totalmente de acuerdo que no debe ser así en absoluto en una democracia parlamentaria. Pero dicho eso, ¿qué es lo que estás viendo? Que son incapaces de llegar a acuerdos, los grandes partidos, acuerdos transversales que interesen a la ciudadanía. Lo estamos viendo un día tras otro. Estamos viendo con la reforma laboral que sale de chiripa porque un señor se equivoca. Lo estamos viendo con el decreto anticrisis, lo estamos viendo todos los días. Entonces la gente que dice, bueno, pues que gobierne alguien. Y dicho eso, me parece un error y me parece un disparate. Pero claro, es el producto de lo que estás viendo. O sea, aquí no hay acuerdos nunca entre los grandes partidos transversales en beneficio de la ciudadanía. Y si salen las cosas, salen por chiripa. Claro, la gente ve eso y dice, bueno, pues que pase uno y gobierne. Desgraciadamente, yo entiendo perfectamente que la gente conteste eso. Perfectamente. Siendo absolutamente lamentable por otro lado. A ver, yo obviamente creo que es un discurso que, por cierto, saca el PP cuando le interesa y cuando no le interesa lo vuelve a meter en el armario. Sin duda, claro. Y que es un discurso que va en contra de la esencia de la democracia parlamentaria. Estamos de acuerdo. Dicho eso, yo creo que desde luego si el PP queda por delante en las próximas elecciones va a haber una presión tremenda para que el PSOE termine aceptando ese discurso con el argumento que ya está preparado de los responsables de que no entre la ultraderecha y que no llegue la ultraderecha a Moncloa sois vosotros. Pensaba que cuando decías próximas elecciones te referías a las andaluzas. No, a las generales. Creo que las andaluzas... No, perdón, quiero decir que va a haber
yo creo que en Andalucía... Pero ojo, que es aplicable también lo que estabas diciendo. Sí, lo que pasa es que yo creo que el resultado en Andalucía, si las encuestas aciertan, va a ser mucho más claro. Y sobre todo si sumase más el PP que toda la izquierda junta, bueno, pues sería menos justificable. Para las generales, lo que dicen las encuestas pronostican un resultado mucho más ajustado. Yo creo que ahí la presión sí que se va a producir y que por eso ahí inteligentemente, para sus intereses, Feijóo ha llegado a Madrid de vuelta con ese discurso, ¿no? Que hay que tener un cuajo especial para venir con lo de la lista más votada cuando todos los presidentes autonómicos tuyos gobiernan después de haber pactado con el pacto de perdedores, según la terminología del PP. Esto no estoy hablando de la repetición electoral en Madrid, obviamente, ¿no? Pero en el 2019 todos fueron pactos de perdedores y tú con todo el cuajo del mundo vienes y te presentas aquí diciendo que la lista más votada y que el otro es como menos democrático. Despachos, ya sabes cómo se dice, despachos. Hora 20. Dale, Enrique. No, yo creo que, que la gente esté de acuerdo con esta idea, pues... ¿Usted quiere que gobierne el que ha ganado? Pues sí. Creo que gobierne alguien. Como no voy a estar de acuerdo que gobierne el que ha ganado. El concepto de democracia parlamentaria, pues hay que entretenerse con la persona encuestada, tomar un café y explicarlo, ¿no? Es decir, es un argumento que es... fácil de plantear y que sobre todo en un contexto de fuerte tensión política pues es comprensible que tenga aceptación. Luego, claro, si aplicásemos ahora esto en términos retrospectivos desbarataríamos toda la política española en absoluto. Y vamos a ver quién es el primer partido de Andalucía el 19 de junio. Yo no lo tendría tan claro todavía. ¿El primer partido? ¿Quién ganó? Más votado. Pues sí, hombre, yo creo que eso está bastante claro. ¿En quién estás pensando, Enrique? No, bueno, sí, yo creo que el Partido Socialista tiene posibilidades. Lo fue en las anteriores elecciones. Uh-huh. El PSOE en Andalucía ha sido históricamente el partido más votado. En las últimas elecciones generales fue el más votado. Es decir, si el PSOE en el 19 de junio en Andalucía no se coloca por encima de 1 millón de votos, podrá hablarse claramente de fracaso del Partido Socialista, porque no estamos hablando de Castilla y León, donde el Partido Socialista no ha ganado unas elecciones regionales o autonómicas pues desde el principio, desde 1980 y algo, ¿no? Es decir, las primeras. Sí, las del 83. Las primeras ya no volvió a ganar nunca más, ¿no? En Andalucía ha ganado siempre, ha estado en primera posición. Perdió, es verdad, unas autonómicas, pero siendo el más votado, o sea, aplicando la doctrina Feijóo, el Partido Socialista debería estar hoy gobernando. Sí, Moreno no estaría gobernando, ¿no? Aplicando esa doctrina. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda Andalucía. Hablando de Andalucía, después del espectáculo lamentable que han dado en los últimos días el espacio que está a la izquierda del Partido Socialista con esa candidatura no registrada a tiempo, bueno, por Andalucía, que es la candidatura de la que ahora mismo forman oficialmente parte Izquierda Unida y Más País, y en cuyas listas van a ir también miembros de Podemos, a pesar de que, como digo, no llegaron a tiempo de registrarse como miembros de esa coalición. Por Andalucía ha pedido perdón hoy, por lo que hemos visto en los últimos días. Inma Nieto, que va a ser la candidata, y Juan Antonio Delgado, que es el representante de Podemos, hoy han intentado trasladar una imagen de unidad, de situarse al margen de la gresca en ese espacio a nivel nacional, y han pedido perdón. Pedir disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días. Ha sido un proceso delicado, poner de acuerdo a tantas organizaciones no es sencillo, pero este proyecto queda al margen de las diatribas de otras comunidades autónomas o del contexto estatal. Nos vamos a dejar la piel para que la derecha y la ultraderecha no estén en las instituciones de Andalucía. Noticias en 2 minutos y seguimos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este martes 11 de mayo con noticia de última hora en Estados Unidos. Isabel Villar. Sí, el Senado acaba de rechazar una iniciativa de los demócratas para intentar blindar el derecho al aborto en todo el país. El partido lo anunció la semana pasada tras filtrarse el borrador que apuntaba que el Tribunal Supremo se disponía a derogarlo. Lo anunciaron como una manera de sortear esa previsible decisión, pero hacían falta 60 votos para sacar la norma adelante en el Senado y se han quedado en 49. Todos los republicanos han votado en contra de la propuesta y
se les ha unido hasta un demócrata díscolo. Así que la iniciativa ha fracasado, como anunciaba la vicepresidenta Kamala Harris, que estaba presidiendo la sesión. Y aquí en España, la policía ha confirmado hoy la detención de 7 menores, miembros de una de las bandas más poderosas de la Comunidad de Madrid, los Trinitarios. Están acusados de matar hace 2 semanas a un joven de 18 años a plena luz del día en Villaverde, que era de un grupo rival de los Dominican Don't Play. Actuaron todo apunta por venganza, porque su víctima estaba a su vez siendo investigado por el asesinato de otro chico de 15 años en febrero, cerca de Atocha. Mercedes González es delegada del Gobierno en Madrid. Que son 7 detenidos, 6 de ellos están en un centro ya en un régimen cerrado y uno de ellos está con libertad vigilada, y la investigación sigue abierta y no se descarta actuaciones en los próximos días. Según la investigación, los 7 detenidos le tendieron una trampa a su víctima, se hicieron pasar por una chica para traerlo a una cita falsa y ahí lo asesinaron. El menor de los arrestados acaba de cumplir 14 años y los investigadores creen que él, de 14 años, es el autor material de las puñaladas. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Si los últimos días a esta hora recomendábamos que para primeras horas de la mañana algo de abrigo no iría mal, esta noche poco van a bajar las temperaturas. Ahora mismo tenemos valores por encima de los 20 grados, alrededor de los 24, por ejemplo, en Sevilla, también en muchos barrios de Madrid, y están llegando nubes y esto va a dificultar que baje mucho la temperatura, de manera que en general mañana sí que en algunos puntos del interior va a hacer un poco de frío, pero en general mínimas más altas que las últimas jornadas. En cambio, como también las nubes serán más abundantes durante la tarde, esto va a frenar un poco el ascenso diurno de temperaturas, pero vaya, igualmente va a hacer calor durante la tarde, podremos ir tranquilamente con ropa de verano, y el verano también va tomando más ingredientes. Podríamos decir que este tiempo casi veraniego pues se va apareciendo más en algunos aspectos, como por ejemplo las tormentas, que ahora mismo todavía descargan entre Burgos, La Rioja y el País Vasco, desaparecerán en poco rato. A partir de mañana por la tarde van a ganar más protagonismo en Castilla y León. Así que vuelven las tormentas, hay que preocuparse, Carbó, van a ser muy fuertes. Pues tenemos incluso algún aviso de la Agencia Estatal de Meteorología en este sentido, de momento para la provincia de Burgos, pero ya veremos si también en otros puntos de Castilla-La Mancha mañana hay que tener especial atención a un fenómeno, el granizo, y es que cuando hace tanto calor y no hay mucha humedad y se forman estas tormentas, pues eso, el granizo puede afectar muchas zonas y serían zonas especialmente sensibles como zonas agrícolas de Castilla y León. Por suerte serían localizadas, es decir, afectarían a muy pocas poblaciones. ¿Y de cara al fin de Carbó, qué esperamos? ¿Buen tiempo o no? Yo cambiaría el chip de buen tiempo. Ya sé que soy moralista y todo esto, pero es que estamos muy mal de sequía, ¿eh? Vale, si quieres, los próximos días lo podemos analizar, pero venga, va, para va a hacer sol y calor el fin de semana, te lo replanteo. Mira, lo diría de otra manera. En el Mediterráneo, temperaturas del agua ya por encima de los 20 grados. Vale, bien. Está bien, sí. Lo metemos en mi concepción de buen tiempo. Venga, Carbó, un abrazo. Adiós. Buenas noches. Hoy el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha desdeñado el gesto político de la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, que como saben ayer evitó hacerse una foto en la que era la única mujer. Estaba en un acto de empresarios, la llevaron al fotocall, vio que era la única mujer y que había una que era ella porque era vicepresidenta, porque si no, no habría ninguna en esa foto. Y se apartó, como ya había dicho que haría siempre que se encontrara en un acto, en una foto, en un espacio sin más mujeres. Y hoy Antonio Garamendi ha desdeñado, así como van a escuchar, ese gesto de la vicepresidenta. Creo en la igualdad, nosotros los empresarios la trabajamos permanentemente. En la COE el 65% del equipo son mujeres, por lo tanto yo tengo muy poco que decir. Si hay que ponerse en postureos y una y otra, yo creo que lo que vale de verdad es que la gente realmente y que la igualdad esté presente. Yo creo que bueno, no sé, yo no estaba presente, por lo tanto tengo muy poco que decir y desde luego nos concierne bastante poco. Postureo y nos concierne bastante poco. ¿Entendéis esta respuesta de Garamendi ante un gesto de semejante potencia simbólica y política? Un segundo. Sí, claro, abrimos. Dale. Que soy mujer. Venga, Elisa, empieza tú. Sí, no, a mí sí me parece que es muy importante este tipo de gestos y me hace gracia esto de que se desdeñe como un postureo cuando precisamente la importancia que tiene es que llama la atención sobre algo que pasa continuamente, que supongo que a la ministra la pasa continuamente, pero vamos, más modestamente a mí me pasa mucho, que es estar siempre rodeada de un montón de señores porque no se ha hecho el esfuerzo sencillamente de buscar mujeres en el ámbito que sea, en el mío es el jurídico, pero en otros que son igualmente competentes y pueden estar allí. Claro, que lo haga la ministra hace que llame la atención sobre ese dato que ya, como digo, muchas nos pasa continuamente y me parece que simbólicamente es muy importante. Claro que lo importante es al final que haya igualdad real,
pero llamar la atención sobre este tipo de cuestiones que pasa mucho, e insisto que son fáciles de resolver, sencillamente a los señores no se les ocurre porque piensan, ¿a quién llamamos? Pues piensan en otros señores. Esto es un caso típico de cooptación. Por tanto, no me parece postureo, me parece muy importante y estoy muy agradecida a la ministra. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, que yo creo que lo simbólico tiene mucha fuerza y por lo tanto que efectivamente lo importante es que cambien las realidades, pero para cambiar las realidades muchas veces lo simbólico tiene mucha más fuerza que discursos racionales y que cifras y que datos. Por lo tanto, me parece muy bien lo que ha hecho la vicepresidenta y me parece, bueno, pues una salida, pues de Garamendi, en fin, también tiene sus presiones ahí, sus necesidades que satisfacer, pero que no justifican para nada definirlo como postureo cuando es algo importante. Me sorprende, ¿no? Porque Garamendi es un hombre que ha demostrado una notable inteligencia durante estos años que preside la CB. Ha soportado durante estos meses presiones muy duras, muy fuertes, que algún día se conocerán en mejor detalle, sobre todo alrededor de la aprobación de la reforma laboral. Presiones muy fuertes. Hombre, me parece que ahí le falta elegancia, ¿no? ¿Por qué? Hombre, uno puede decir, pues mire, en la COE estamos haciendo una política de paridad y estamos intentando pues que las mujeres en nuestra organización tengan el mayor protagonismo posible. Pues esto está bien, pero la palabra postureo sobra en sus declaraciones. Eso no es admisible. Bueno, primero porque vivimos en una sociedad en que los símbolos, los gestos de todo tipo y en todas direcciones son cada vez más recurrentes, porque es la manera como se comunica hoy la sociedad. Los gestos siempre, de toda la vida, han sido muy importantes, siempre, y hoy todavía lo son más. Y por lo tanto, pues que ayer la vicepresidenta económica pues se negase a fotografiar, porque ya lo había dicho en una fotografía en la que solo aparecían hombres, a mí me parece razonable y coherente y lógico, con una posición que ya ha sido anunciada y que además es una posición que es apoyada por la gran mayoría de la sociedad. O sea, lo que tienen que hacer los organizadores de determinados eventos en Madrid, en Barcelona, de donde sea, es tener en cuenta estos criterios, o sea, ir afinando una sensibilidad para corregir las cosas, y que eso, calificarlo de postureo, es una equivocación. Ya no es solo postureo, es erróneo. Había una parte final en ese. Vamos a escucharlo. Creo en la igualdad, nosotros los empresarios la trabajamos permanentemente. En la COE el 65% del equipo son mujeres, por lo tanto yo tengo muy poco que decir. Si hay que ponerse en postureos y una y otra, yo creo que lo que vale de verdad es que la gente realmente, y que la igualdad esté presente. Yo creo que bueno, no sé, yo no estaba presente, por lo tanto tengo muy poco que decir y desde luego nos concierne bastante poco. Nos concierne bastante poco. A mí esto es lo que más me ha llamado la atención, más allá de lo del postureo. Nos concierne bastante poco. Hombre, nos concierne bastante poco. A los empresarios esto les concierne todo. El otro día publicó El País, lo hemos recordado a las 8 de la tarde, publicó El País un dato de los consejeros de las empresas que están en bolsa, ¿cuántos cobran en España? Más de 1 millón de euros. Hay 88 consejeros de empresas en bolsa, cotizando, empresas españolas en bolsa, que cobran más de 1 millón de euros al año. 88. De esos 88, ¿cuántas son mujeres? 4. Pero dice el presidente de la patronal que a los empresarios esto no les concierne. Bueno, hoy el Ministerio de Igualdad ha confirmado que quiere llevar al Consejo de Ministros del martes que viene la nueva ley del aborto. Decimos nueva porque no va a ser una reforma de la anterior como tal, sino que va a ser completamente nueva, en parte también porque con esa maniobra decae el recurso que presentó el Partido Popular hace más de 10 años contra la ley anterior, contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero. El PP, una cincuentena de diputados del PP, de los cuales muchos ya no están en el PP, hay algunos que están en Vox. Bueno, de esa cincuentena de diputados presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso a día de hoy sigue durmiendo plácidamente el sueño de los justos en un cajón del Tribunal Constitucional, y ahora
con la intención del gobierno de derogar esa ley del aborto y sustituirla por una nueva, aunque los cambios no vayan a ser demasiados, pero quedaría ya sin efecto ese recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Vamos a lo concreto. ¿Qué va a cambiar con esta nueva ley? Lo primero, darle la vuelta a algo que introdujo Rajoy, que es que las chicas de 16, 17 años tenían que tener autorización para abortar. Ahora ya no va a ser así. Mariela Lourido. Todas las expertas en el tema siempre alertaron de que la imposición del consentimiento familiar colocaba a muchas chicas en una situación de riesgo. El proyecto de igualdad les devuelve el derecho al aborto con plena autonomía. Además, impulsa un cambio de modelo. Las interrupciones del embarazo se realizarán en la sanidad pública y con carácter excepcional se derivarán a clínicas concertadas, donde ahora mismo se hacen más del 80%. Se regulará la objeción de conciencia de los profesionales con un registro y con la obligación de los servicios públicos de organizarse para garantizar el acceso de la mujer a la prestación y que no haya, como ahora, en los hospitales objeciones colectivas. Pero la primera parte del texto está dedicada a un nuevo derecho, el de la salud menstrual. Habrá bajas laborales por reglas dolorosas e incapacitantes, acceso gratuito a compresas y tampones para las mujeres en riesgo de exclusión en centros educativos cuando sea necesario y eliminación del IVA para estos artículos de higiene femenina, según la propuesta de la ministra Montero, que recoge también la financiación pública de anticonceptivos y reparto gratuito en los institutos dentro de campañas de educación sexual. Empiezo por la jurista, Elisa de la Nuez, que te dicen los cambios que se anuncian en esta nueva ley. No, a mí los cambios me parecen razonables. Lo que es curioso, efectivamente, que esto en puridad sería una reforma de la ley anterior, pero claro, dada la situación del empantanamiento en el Tribunal Constitucional, pues entiendo que tiene cierta lógica sacar otra vez la ley nueva y bueno, ¿no? Porque una de las cosas que son ya muy llamativas es que cualquier ley espere 10 años o lo que sea en el Tribunal Constitucional para que se pronuncien sobre ella. Dicho eso, a mí los cambios me parecen bien. Tengo alguna preocupación con respecto a la salud menstrual, pero por algo que creo que se ha oído antes, lo habéis comentado, ¿no? Que es que llama la atención sobre algo. Vamos a ver, yo creo que si alguien tiene una regla dolorosa ya obtiene una baja, pues vas al médico y lógicamente te la da, ¿no? Claro, que sea por ese motivo y que de alguna forma se haga transparente, no sé hasta qué punto es bueno desde el punto de vista de, o sea, si las mujeres ya sufrimos discriminación por el tema de los hijos y la conciliación y tal, pues si además pueden presumir que puedes tener una regla que te va a dar una baja, yo no sé si eso ayuda mucho, ¿no? Eso han advertido los sindicatos, ¿no? Lo de bajas de entre 3 y 5 días para las mujeres que tengan reglas dolorosas mosquea a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, porque dicen, ojo a ver cómo se redacta esto, porque no sea que terminemos haciendo flaco favor a las mujeres, estigmatizando de nuevo las reglas con empresarios que se lo piensen antes de contratar a una mujer. Mariola. Esta es una advertencia que hace también Aimar en sus observaciones al anteproyecto el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño. Según ha podido saber la cadena SER, considera que la medida puede ser discriminatoria al generar reticencias a la contratación de mujeres por parte de empresas ante la posibilidad de que causen baja 3 o 5 días con carácter mensual. Y la vicesecretaria general de la UGT, Cristina Antoñanza, se cuestiona. No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres. Creo que hay que hacer algunas matizaciones porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos esa baja por tener la regla, hay que hablarlo así de claro, nos parece que es poner otra vez el foco. Estos permisos por dismenorrea tendrán que ser justificados según la propuesta de igualdad con certificado médico que deberá renovarse cada año. Esto es lo que decías, Elisa. Totalmente de acuerdo. Rico. Bueno, yo tengo una pregunta, seguro que Elisa la sabe responder mejor, pero a ver, el Tribunal Constitucional tendría de plazo hasta que se apruebe la nueva ley, que estamos hablando de un anteproyecto, para pronunciarse. Otra sí, cosa teóricamente sí, pero como lleva 11 años... Sí, 11 o 12, que es completamente inadmisible que una ley lleve 12 años en el cajón del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando debería ser inmediato su decisión, ¿no? Lo más rápidamente posible, ¿no? Bueno, por lo tanto, ese matiz, quiero decir que el Constitucional, bueno, siempre podría pensar, bueno, ya que el legislador ya ha puesto en marcha un nuevo procedimiento, considero que de facto ha decaído el anterior y espero a que se pronuncie, pero siempre tiene la posibilidad, sobre todo ante cambios de mayorías o demás, de decir, sí, pero yo me pronuncio. Si no lo han hecho en 12 años, no creo que lo vayan a hacer. Bueno, ahora, tampoco sería la primera actuación sorprendente de nuestro Tribunal Constitucional, ojalá fuese la primera. O sea que espero que efectivamente tengan eso en cuenta, pero simplemente dejar claro ese matiz que técnicamente podrían porque hasta que se entrase en vigor, se aprobase realmente la nueva ley, tienen la capacidad de decidir sobre la anterior. Enrique.
Bueno, sobre esta iniciativa legislativa, pues decir que en principio, en líneas generales, pues me parece adecuada. Estas objeciones que se plantean, pues yo creo que esas son objeciones que el Ministerio de Igualdad debería ponderar como mínimo, ¿no? No vaya a ser que por queriendo arreglar una cosa luego haya efectos contraproducentes. Pero bueno, lo veo como algo que ha de ser objeto de un debate parlamentario y de una cruce de... Sería lamentable que este tipo de iniciativas pudiesen convertirse en munición fácil o munición barata para el debate público. Y hay un asunto también que es delicado en este anteproyecto de ley que Igualdad quiere llevar la semana que viene al Consejo de Ministros, y es que la nueva ley del aborto se va a meter en un asunto que en sí no tiene nada que ver con el aborto, que es la gestación subrogada, una práctica que es ilegal aquí en España. Veo muchas parejas se van al extranjero, a países donde sí está permitido, Estados Unidos, Ucrania ahora ya no, pero Estados Unidos, Canadá, y después ya aquí, en nuestro país, una vez aquí con el bebé, regularizan la situación de los críos, de las familias en sí. Bueno, esta ley va a acotar mucho eso, Mariola. Muy llamativo el artículo 55 sobre la persecución de los contratos de gestación por sustitución. Dice que los tribunales españoles serán competentes para conocer estos delitos previstos en el Código Penal fuera de España cuando el comitente sea español o resida aquí. Los vientres de alquiler se van a considerar una forma de violencia contra las mujeres y se prohibirá la publicidad de las agencias de intermediación por mercantilizar la salud reproductiva. Estos anuncios serán ilícitos y se podrán tomar medidas sancionadoras contra los medios que los publiquen. ¿Qué os sugiere esto? Bueno, empiezo yo si queréis. Este es un problema, claro, que efectivamente, porque es que en otros países sí que es posible hacerlo. Entonces, lo que ha pasado hasta ahora es que en España no se podía, pero fuera sí. Y claro, una vez que tienes el bebé, ¿qué haces? Entonces, lo que se había habilitado era una fórmula jurídica para que al final el niño se pudiera registrar como hijo de los padres adoptivos. El problema es que yo no sé hasta qué punto tú puedes controlar que esto... que se hace fuera legalmente, lo puedas controlar desde España. A mí me parece un poco complicado. Y lo que no sé, también un poco la idea de si no puede dar lugar a algún tipo de tráfico, para entendernos, que tú vayas de tapadillo, porque ahora bien o mal se hace de forma transparente, se hace en los países que se puede hacer, se hace con un contrato, digamos que con todas las garantías, entre comillas, jurídicas. Si tú eso lo eliminas, no sé si al final lo que fomentas es de alguna forma que la gente siga haciéndolo, porque claro, si se puede hacer fuera de España, intentes, digamos, hacerlo de mala manera. No sé. La verdad que me parece un problema complicado desde el momento en que fuera se puede hacer legalmente y tú al final, claro, cuando tienes el bebé es muy complicado decir que, bueno, ¿y ahora qué haces con el niño? ¿No? Es un tema bastante complicado e interesante, además, aparte del trasfondo ético, obviamente. Yo uno de los reportajes más que me ha impactado más de la guerra en Ucrania fue un reportaje de los bebés, de ¿no? Joaquín Luna, de La Vanguardia, ¿no? De que fue a un local, una instalación en Kiev, donde estaban los bebés que habían nacido. Los bebés esperando, sí. Y que sus padres... y no habían podido ir a por ellos, claro. Los encargantes, no habían podido... Me acuerdo. Entonces, bueno, estaban allí en una especie de, no solo de vacío legal, sino de vacío vital, absoluto. Es decir, porque han nacido, porque han sido encargados que nazcan. La persona que ha dado a luz, evidentemente, pues su contrato queda finalizado al momento que ha dado a luz, y estás ahí, ¿quién eres? Eso me pareció algo de una dureza extrema, ¿no? Yo personalmente soy contrario, o sea, pienso que el cuerpo de una mujer no puede ser utilizado como si fuese, en fin, esto no, las granjas humanas es una pesadilla, forma parte del capítulo de las pesadillas que uno se ha imaginado que puedan someterse a la humanidad, de que los humanos sean sometidos al régimen de crecimiento en granja, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay una legislación, pero no solo una legislación, sino que haya un debate público y unas ideas y un consenso social, hombre, que eso no. Pero quizá lo más importante es esa parte, más pero que esa no, es decir, el género humano no se puede ser tratado como un animal de granja. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es una mercantilización evidente del cuerpo de la mujer y que por lo tanto es algo que hay que perseguir y que no se debería permitir. Y
tendrá una mayor dificultad, el encaje jurídico no, pero el hecho de que en otros países sea legal y aquí no, yo no le veo mayor inconveniente. Ocurre con otros comportamientos y otras actividades. Si no, existiría un único código penal mundial, cosa que no existe. En cada legislación hay unas cuestiones que se consideran delito, otras no, otras que son comunes. Por lo tanto, en fin, juristas, por fortuna, hay muchos en los gobiernos, sabrán ajustar eso, los legisladores también, pero eso es una cuestión del procedimiento. Lo importante para mí es lo sustantivo. Lo sustantivo es que es una práctica que hay que perseguir porque mercantiliza el cuerpo de la mujer, obviamente con un componente de clase muy fuerte. Son las mujeres pobres las que se tienen que prestar a esa práctica. Y los comitentes son los ricos, claro, porque esto cuesta mucho dinero. Entonces, eso está claro. Lo otro, jurídicamente, hay juristas, resuélvanlo, pero el contenido pero y la siempre práctica... el tema que no sea a costa de los bebés, que es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con por supuesto, el trasfondo ético y que no se debe mercantilizar, pero claro, cuando al final tienes los niños allí puestos, ¿qué haces con ellos? Pero imaginaos estos, no sé cuál será el desenlace de la vida de estos bebés, pero estallará una guerra, quienes han encargado la gestación no aparecen, porque no se quieren jugar el tipo, o porque no es aconsejable, o simplemente porque no se puede entrar. O porque no les dejan. O porque no les dejan. Porque da las posibilidades. O incluso supongamos que se puede, pero oye, te lo piensas 2 veces antes de que te estalle un misil en Kiev. Bueno, entonces, estos seres humanos, ¿quiénes son exactamente? O sea, Dostoyevsky eso no lo superaba, ¿eh? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Era una de las grandes. Shirin Abu Akleh, periodista de 51 años, una de las reporteras más conocidas, queridas y admiradas en Oriente Próximo, murió ayer en Jenin, Palestina, alcanzada por un disparo en la cabeza efectuado por un soldado israelí, según informan los responsables de la cadena Al Jazeera para la que trabajaba. Fuentes militares israelíes afirman que han abierto una investigación y que no está claro de dónde procedieron las balas, que también hirieron a otro periodista, pero varios testigos aseguran que fue un ataque intencionado israelí y los embajadores de varios países han pedido ya que se abra una investigación internacional, conscientes de que si algo quieren precisamente los palestinos es que haya periodistas en los territorios ocupados y cuenten lo que pasa. El cuerpo de Shirin fue llevado en andas a Ramallah, cubierto con la bandera palestina, tenía la doble nacionalidad palestina y norteamericana, pero también con el chaleco azul antibalas, con la palabra press impresa bien grande que llevaba puesto cuando fue atacada. Otra de las grandes, Liz Doucet, jefe de corresponsales de la BBC, expresó su dolor y el de los periodistas en todo el mundo. Ella fue una mujer extraordinaria, dijo, y una generación entera de periodistas le debe su inspiración. Punto y 25. Nos vamos, señores. Elisa de la Nuez, Enric Juliana, Manuel Rico, un abrazo enorme a los 3. Buenas noches. Buenas noches. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Ya ustedes descansen, señores. Se quedan con el larguero, con Manu Carreño. Hasta mañana. Buenas noches. Boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. Suscríbete a Hora 25.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.